Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Sueño y Razón, Ecos de la Vanguardia en la colección Telefónica, una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 27 de enero de 2019, con horario de 12 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado y de 12 a 2 los domingos y festivos. El contenido de la muestra, realizada a partir de los fondos de la colección Telefónica, ha sido seleccionado de manera conjunta con la Fundación Caja de Burgos en exclusiva para esta exposición en Cultural Cordón. 37 obras para trazar un recorrido imprescindible por lo mejor del arte europeo y español de la primera mitad del siglo XX. Dos vectores, dos sentidos, dos caras para un mismo rostro. Así podría sintetizarse una parte de la experiencia de la vanguardia a comienzos del siglo XX, la que resultaría de la disputa entre una corriente más analítica, metódica y especulativa, el cubismo, sus antecedentes y sus consecuencias, y otra vía más introspectiva y emocional, la que vendría desde el simbolismo y desembocaría en el Dada y en el surrealismo. No se trata solo, por tanto, de la referencia a los estilos y los movimientos capitales, sino de todo el entramado que los apuntala, con sus préstamos e interrelaciones también. Sueño y Razón resume esa experiencia bifronte del arte de la primera mitad del siglo XX, a través de una serie de obras pertenecientes a artistas esenciales de la modernidad pictórica. Daniel Vázquez Díaz, Paisaje de la Rábida, 1930. Cuando en 1906 Daniel Vázquez Díaz viaja a París, se lleva consigo el descubrimiento de Zurbarán un año antes en el Prado. En la capital francesa, Paul Cézanne, Picasso y Juan Gris le mostrarán las novedades del arte de vanguardia. De Francia volverá con un estilo único y absolutamente personal, una interpretación del cubismo que no olvida el trazo de Cézanne, ni la espiritualidad y el empleo del color de Zurbarán, y con cuyos mimbres construirá obras tan rotundas como los frescos del monasterio de la Rábida en Huelva. Ilustrador y retratista de muchos de los personajes principales de la cultura española, fue además un relevante paisajista. En 1906 pudo por vez primera conocer el paisaje vasco, hecho determinante en su manera de entender la pintura desde entonces. Tanto en obras realizadas en París, de fuerte eco simbolista, como en Castilla, asoma una naturaleza húmeda propia del País Vasco, en la que los efectos cromáticos provocados por la luz del sol evocan el tenebrismo barroco de la escuela española. Mis paisajes son instantes, los retratos, meditaciones, dijo Vázquez Díaz en una entrevista en 1962. Paisaje de la Rábida se fecha coincidiendo con la finalización de los trabajos en el convento franciscano en 1930. Vázquez Díaz se mantiene fiel al posimpresionismo, alterna el dibujo esencial, las gamas de colores sobrias y la geometría recia con la pincelada ancha y desvanecida que matiza y vela, sin abandonar la construcción rigurosa, las formas cerradas y severas de cuerpos y objetos. La paleta reducida de tonos verdes, grises y azules se muestra vibrante y llena de matices, característica de muchos de los paisajes en los que el pintor investiga especialmente el color. Godofredo Ortega Muñoz, Alcornoques, 1970. La pintura esencial, casi abstracta, austera y elegante de Godofredo Ortega Muñoz contribuyó decisivamente a la renovación de la pintura de paisaje en España. Ocres, sienas,
amarillos y un dibujo perfilado en negro serán las características de su estilo. El punto de vista elevado, que fuerza una perspectiva distanciada de los objetos, y el esquematismo de la composición ayudaron también a definir su trabajo. Ortega Muñoz se formó de manera autodidacta como copista en el Museo del Prado de Madrid. Además de París y Roma, residió y viajó por Europa y Oriente Próximo. Recorrió los Balcanes o los países nórdicos en un periplo que le alejó de las rutas habituales de los artistas españoles. Hacia 1926 traba relación con Alberto Sánchez y Benjamín Palencia, y junto a ellos participa en alguno de los encuentros fundacionales de la Escuela de Vallecas. Por fin, en 1935, da a conocer su obra en una exposición en el Círculo de Bellas Artes, por cuya favorable acogida es invitado a participar en la Bienal de Venecia de ese mismo año. A partir de 1940, radicado en la localidad extremeña de San Vicente de Alcántara, Ortega Muñoz dará rienda suelta a su particular interpretación del paisaje. La soledad y el silencio del territorio que le circunda determinarán una pintura emotiva, absolutamente personal, que interpreta el medio rural sin necesidad de estereotipos. Lo moderno y lo atávico, el gesto expresivo y la tradición pictórica que tanto persiguió en sus viajes, cristalizan en una obra que no cesó nunca de ser reconocida desde los años 50 y que le situaron como uno de los paisajistas más conceptuales y profundos del arte español. José Moreno Villa, Florero y Copa, 1931. José Moreno Villa fue uno de los grandes intelectuales de la cultura española. Estudió química en Alemania, de cuya lengua tradujo uno de los textos fundamentales de la historia del arte, los conceptos fundamentales de Heinrich Wölfflin. No en vano, fue un pionero en los estudios de esta disciplina, de la que fue investigador en el Centro de Estudios Históricos, como pionero fue también en la investigación documental y en la archivística científica. Contribuyó así al conocimiento del patrimonio español y a la divulgación de la arquitectura moderna. Fue el primer crítico de arquitectura en un periódico español. Organizó la visita de Le Corbusier a España. Publicó decenas de artículos sobre escultura, pintura y música. Dedicó un ensayo a Velázquez o profundizó en la poesía de San Juan de la Cruz. Moreno Villa, poeta y artista, comienza a pintar en torno a 1924. Su obra primera toma de Pablo Picasso y Georges Braque la sintaxis cubista para sumarle un surrealismo muy personal, próximo al realismo mágico. Los años de la República coinciden con su plena madurez artística y literaria. Se suceden las exposiciones por todo el país. Imparte conferencias sobre temas de vanguardia. Alineado con la República en la Guerra Civil Española, se exilia en Estados Unidos y más tarde en México, de donde ya no volverá. Su obra durante el destierro declina la experimentación para interesarse por un nuevo realismo que se ha dado en llamar lirismo social. La obra que se presenta en la exposición, titulada Florero y Copa, de 1931, encierra una compleja significación. Un vaso azulado repleto de flores frescas se contrapone a un búcaro rojo del que prende una flor marchita. Alude Moreno Villa a su frustrado amor por una joven neoyorquina llamada Florence, cuyo padre no aceptó que su hija se casara con un hombre mayor y pobre. El suceso dio origen a una de las obras literarias más acabadas de Moreno, Jacinta la pelirroja. El jacinto, trasunto de Florence, simboliza la alegría del corazón, que languidece y decae en el hermoso bodegón que recuerda el infortunio de nuestra artista.
Hernando Viñes, Fan sur un banc, 1931. Entre el cubismo y el cromatismo más decidido, próximo a la estética fauve, Hernando Viñes desarrolló una carrera artística un tanto peculiar. Nacido en París, llegó a España con 10 años, huyendo de la Primera Guerra Mundial. Una temprana visita al Museo del Prado confirmó una vocación alentada por su madre. De regreso a París, se entrevista con Picasso y se relaciona con André Lot y Gino Severini, el artista italiano que combinó futurismo y cubismo. La influencia de Picasso y las apelaciones al subconsciente envuelven la obra de Hernando Viñes en una sutil síntesis en la que los recursos compositivos del cubismo conviven con trazos espontáneos, cargados de materia pictórica y una iconografía sexual impregnada de surrealismo. En 1931, Viñes pinta Femme sur un banc. Ese mismo año se había casado con la que sería su compañera y musa Loulou Jourdan, hija del decorador, escritor y político Francis Jourdan. La pintura de Viñes se tiñe de calidez y complacencia, de felicidad y optimismo. Los tonos dorados y el erotismo elegante parecen bañar, como delicados rayos de sol, una figuración tranquila, armoniosa y sensual. Tras la Guerra Civil Española, los bodegones y los paisajes acaparan en gran medida su producción, sin renunciar a la herencia cubista, pero ahora dotados de un mayor colorido y de una preocupación por los valores atmosféricos, los juegos lumínicos y los recursos de transparencias y veladuras. Desde 1965 alternó su residencia parisina con frecuentes estancias en Madrid. En 1985 recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Óscar Domínguez, Le Coup de Grâce, 1946. Óscar Domínguez compone, junto a Dalí y Miró, el núcleo fundamental del surrealismo español. Su padre, rico productor tinerfeño de plátanos, le envía a París en 1927 con el propósito de dirigir desde la capital francesa el negocio de la exportación. De París ya no regresará nunca, salvo para esporádicas visitas. En 1934 entra en contacto con los surrealistas. Estos primeros años de militancia en el grupo surrealista se caracterizan por la experimentación con las decalcomanías, pinturas sin objeto definido, resultado de presionar entre dos planchas pigmentos pictóricos. Aunque conoce a Picasso desde los años 30, será a partir de la ocupación alemana de París cuando su amistad se afiance. La influencia del malagueño se acentúa a partir de 1947, tras abandonar Domínguez 2 años antes la disciplina surrealista. La notoria influencia de Picasso está presente en los cuadros aquí expuestos, fechados en los años 40 y 50. La tauromaquia, temática habitual en la obra picassiana, ya estaba presente en la anterior obra surrealista de Domínguez, subrayada ahora con el uso del dibujo y el color en beneficio de la forma, pero sin apartarse del todo de la representación de imágenes oníricas superpuestas tan propias de Domínguez y características del surrealismo. Óscar Domínguez fue un artista excesivo en todo: bebedor, amante de poderosas y atractivas mujeres, depresivo, enfermo de acromegalia y finalmente suicida. Para desarrollar su propuesta pictórica, Domínguez nunca abandonó las fuentes de la realidad. Buscaba y forzaba, se ha dicho muchas veces, las últimas consecuencias de esa realidad. Roberto Matta, Psychological Morphology, 1938.
el lugar de Roberto Matta en la historia del arte es cuando menos doble. Por un lado está su aportación al movimiento surrealista, donde explora en los años 30 una nueva vía basada en el automatismo y en formas orgánicas abstractas. Por otro, está su influencia en el nacimiento del expresionismo abstracto norteamericano en los años 40. Por el camino se entrecruzan grandes formatos y murales, temas e iconografías tanto personales como fruto de su formación académica. Matta era arquitecto con solo 21 años, cuando acude a París para ampliar estudios con Le Corbusier. En Londres trabaja con Walter Gropius y László Moholy-Nagy, antes de conocer a André Breton en 1937 y comenzar a pintar, un año después, bajo los preceptos del surrealismo. Nacen entonces las Morfologías psicológicas, un conjunto de obras realizado entre 1938 y 1939, de la que esta exposición cuenta precisamente con uno de sus primeros ejemplos. Cercanas a la escritura automática alentada por Breton, pero con una sorprendente libertad en el empleo del gesto que preludia la abstracción, Matta compone en estas pinturas un ámbito levemente terrestre en el que el color parece teñir la atmósfera. Las formas orgánicas parecen ascender como fumarolas por ese fondo cromático en el que encontramos también algunos elementos constructivos de apariencia geométrica, una pirámide, un círculo o un leve trazado de perspectiva. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se traslada a Nueva York. Su influencia sobre otros emigrados europeos es notoria, y muy en particular en artistas como Arshile Gorky, uno de los máximos exponentes de la abstracción americana. En 1948 se traslada a Roma y colabora, años después, con los situacionistas, el movimiento que aglutinaba la acción política, la creación artística y la crítica social. Matta, que había tomado conciencia de la realidad de Iberoamérica, creó en los años 60 y 70 una serie de obras comprometidas políticamente. Pinturas siempre en las que su característico uso del color convive con figuras en pugna, mitad mecánicas, mitad embriones, dispuestas sobre fondos planos, casi transparentes, que le seguirán acompañando hasta el final de sus días. Pablo Picasso, Le Peintre au Travail, 1964. Ninguna técnica artística extrañó a la capacidad de Pablo Picasso. Incorporó la cerámica a la creación contemporánea, previó el discurso de la escultura posterior con sus juegos de materiales y objetos, recuperó el grabado y lo situó a la altura de Durero, Rembrandt y Goya. Dibujó con una claridad y una destreza insólitas y, por supuesto, pintó. Y todo ello lo hizo anticipándose en unas ocasiones a cuanto se conocía y en otras arrollando lo ya sabido. Con 10 años se había trasladado a La Coruña con su padre, profesor de dibujo. Poco después, en 1895, llega a Barcelona, donde entra en contacto con los artistas que frecuentan els Quatre Gats. Muy pronto recibe ofertas para exponer en la capital francesa, en la que se instalará definitivamente en 1904 en el Bateau Lavoir. La época azul, entre 1901 y 1903, y la época rosa, entre 1904 y 1906, constituyen dos momentos de audaz independencia creativa para un artista tan joven. Picasso no necesita ya de modelos ni de realidades concretas para transmitir una idea o una experiencia plástica. Solo con color y dibujo es capaz de provocar en el espectador estados de ánimo y, sobre todo, de llamar la atención sobre cuanto sucede al propio artista. Esa necesidad acuciante por representar cuanto el artista desea estalla de manera definitiva a partir de 1907, cuando pinta Les Demoiselles d'Avignon. A partir de ese momento,
el arte será un vehículo de comunicación, un acto subjetivo que escapa a la lógica de la realidad que el espectador conoce. En 1925, Picasso está más interesado por el surrealismo que por el cubismo. Aparecen en su pintura nuevas formas y nuevas iconografías. En 1930 realiza Bañista sentada, una de las obras culminantes del periodo surrealista. Su compromiso con la República le impele a pintar el Guernica para el Pabellón de España en la Exposición Internacional de 1937 en París. Tras la liberación en 1944, el Salón de Otoño le dedica su única exposición individual como homenaje y reconocimiento a su actitud durante la ocupación alemana. Picasso se afilia entonces al Partido Comunista francés y realiza algunas obras de claro contenido político. Desde los años 50, Picasso vivirá en la localidad de Vallauris, en la Provenza francesa. El Mediterráneo devuelve a Picasso la inspiración clásica, se encuentra con la cerámica y con el grabado y versiona obras del Greco, Courbet, Velázquez, Manet. Su obra final retoma el erotismo en desnudos y en escenas amorosas con los que da rienda suelta a su pintura más expresionista, enérgica, directa y libre. Las obras de Picasso representadas en esta exposición recogen varios de los aspectos que hemos comentado en este texto. En Le Peintre au Travail se autorretrata como pintor, concentrado frente a su caballete. Picasso se muestra de perfil, con el lienzo vedado al espectador. El poeta Paul Éluard le había dedicado una extensa oda titulada Le Travail du Peintre, a la que pondría música Francis Poulenc en 1956. Uno de los versos de Éluard decía: «E innumerables muros se desmoronan, tras tu pintura y tú tienes el ojo fijo, como un ciego, como un loco, dibujas una alta espada hacia el vacío». Un año antes de pintar Tête de mousquetaire à la pipe, Picasso relee Los Tres Mosqueteros de Dumas. La crítica ha señalado que Picasso podía haberse representado irónicamente a sí mismo como un viejo mosquetero, añorante de su capacidad de seducción y a mitad de camino entre la apología y lo grotesco. El bello dibujo Le Lutteur de 1921, la más antigua obra de Picasso en la colección telefónica, se inscribe en un interesante momento de la trayectoria de nuestro artista. La combinación de naturalismo y cubismo experimentada durante los años de trabajo con Serge Diaghilev en los ballets rusos. En la última de las obras de la colección telefónica, titulada genéricamente Figuras y fechada en 1967, se muestra en una de sus caras un hermoso desnudo testimonio de su trabajo final, cuando los trazos se tornan generosos, decididos, espontáneos y libres, y la sensualidad y el erotismo inundan su pintura. Luis Fernández, L'Immense Bouche, 1939. Como uno de los artistas más importantes y secretos de la modernidad, ha sido definido Luis Fernández por la crítica. De la abstracción geométrica a la figuración, su obra sorprende por su afán de perfección, por su calidad técnica, por la minuciosidad con la que estudia y analiza cada tema. Dibuja, recorta, anota, revisita varias veces sus temas preferidos: palomas, cabezas de animales muertos, cráneos, pequeños paisajes abstractos y bodegones en un empeño de esencialidad formal. Hermetismo, serenidad y un suave eco monumental en las pinturas de colorido muy meditado, distinguido, obtenido a través de la fabricación de sus propios pigmentos. Un lenguaje personal, un universo propio y distinto al de cualquier otro artista de su generación, hacen de la obra de Luis Fernández un caso extraordinario en la cultura española. Tras su formación inicial en Barcelona,
a donde se trasladó en 1909 y estudió Bellas Artes, llega a París en 1924 y entra en contacto con Le Corbusier y con Amédée Saint-Phal, adalid del cubismo purista. En 1928 conoce a Pablo Picasso. Entre 1933 y 1934 forma parte del movimiento Abstraction-Création, el relevante grupo creado por Jean Hélion para fomentar el arte abstracto concreto, y en cuya revista Fernández había publicado el ensayo L'apprentissage élémentaire de la peinture. Durante los años de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, su relación con Picasso se intensifica. Es esta una época en la que se aproxima al surrealismo. Emplea una amplia gama de color y en su temática aparece la violencia y el desgarro causado por nuestra guerra fratricida. En 1940 regresa a una figuración de extrema pureza con una obra definitivamente personal, como si los estudios y los trabajos dedicados a la abstracción en décadas pasadas hubieran cristalizado ahora en figuras inmóviles, aisladas, al margen de cualquier percepción temporal, solemnes y místicas. Esta etapa final, que se prolonga hasta su muerte en 1973, discurrirá siempre por la investigación rigurosa de la obra pictórica, por el severo análisis de la composición, un camino de renuncia espiritual que él describe como un abandono absoluto a la emoción y revelación como lugar de visión. Luis Fernández protagonizó muy pocas exposiciones en vida. El conjunto exhibido en esta exposición con fondos de la colección telefónica constituye uno de los mayores compendios del artista, y en él están representados la mayor parte de sus etapas y temas creativos. La exposición Sueño y razón, ecos de la vanguardia en la colección telefónica, es una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 27 de enero de 2019.